Celebremos cualquier objetivo que consigamos, por muy pequeño que sea, porque será el primer paso que nos conducirá al triunfo. Bienvenidos, amigos, que en esta ocasión nos van a acompañar en esta mesa redonda donde hablaremos con nuestros compañeros de diferentes temas que agobian o benefician al país, como ser nuestro gobierno actual, las políticas anteriores que han habido en el país, proyectos que se generan y que pueden ser de beneficio al país. A continuación les voy a presentar a nuestro experto grupo de invitados que aquí tenemos en esta sede, con amplia experiencia. Tenemos al caballero Héctor Godínez, a la señorita Fiamma Rivera, a la señorita Paoli Bustillo, a la señorita Grecia Ordóñez, a la señorita Rosy Hernández, a la señorita Marisa Rodríguez y al joven Kenneth Lara y su servidor Orlin Hernández, que en esta ocasión hablaremos de diferentes temas. Como primer tema a tratar tenemos hondureños sobresalientes. Sé que en este país con condiciones muy difíciles para desarrollarse como profesional, algunas personas han podido triunfar de una u otra manera dando a conocer sus talentos. Tenemos una variedad de personas que han hecho muchas cosas buenas en diferentes ámbitos de la vida social. Vamos a hablar en esta ocasión de un futbolista hondureño que nos ha dado muchas alegrías. Él es el joven Carlos Pavón, para lo que vamos a dejar a nuestro compañero Kenneth que nos hable de Carlos, por favor. Bien, como todos sabemos, ¿verdad? Carlos Alberto Pavón Plumer fue un gran jugador para la selección y en equipo como el Real España. Él nació en la Lima Cortés el 9 de octubre de 1973. Contrajo matrimonio con Emidiana James, con la cual contrajo 4 hijos, ¿verdad? Una vez Carlos Alberto Pavón decidió probarse en un club, como todos sabemos, ¿verdad? Un club importante para Honduras sería los Albos del Olimpia. En ese entonces el entrenador era Chelato Uclés. Fue una mejor oportunidad de vida, ¿verdad? Como todos sabemos que queremos superarnos como hondureños. Una vez Carlos Alberto Pavón Plumer, desilusionado de la vida porque el entrenador Chelato Uclés no le había dado la oportunidad de vida, estaba viendo carros pasar y de repente pasó Sergio Amaya y le preguntó si quería jugar para el Real España. Y le dijo claro, pero de repente agarró sus 4 trapitos y de repente empezó a jugar para las Águilas Aurineras del Real España. Así como todos sabemos, Carlos Alberto Pavón Plumer pasó a ser seleccionado de la selección hondureña. Como pudieron darse cuenta, el joven Carlos Pavón atravesó una situación que miles y miles de hondureños atravesamos a diario, y es la falta de oportunidades, porque lamentablemente en este país los sectores ya están con qué personas quieren trabajar, pero aún así esas personas han sabido luchar y él lo logró. Otra persona de éxito, igual que Carlos Pavón, es el señor Moisés Canelo, uno de los íconos de la música hondureña. Fiamma, háblenos un poco acerca de Moisés Canelo. Moisés Canelo, más reconocido como el maestro de la música, nació el 9 de julio. Sus padres son de origen hondureño. Uno de sus primeros triunfos discográficos fue el Noche de Luna en la Ceiba, en la cual se ha convertido un verdadero clásico para los hondureños. Al pasar los años ha recibido un sinnúmero de reconocimientos, tanto como su labor artística como humanística. Al igual que Moisés Canelo, muchas personas han querido evolucionar en la música en este país, pero es un país bien difícil para ese ámbito. Hemos visto muchos países donde cualquier persona que quiera triunfar en la música recibe el apoyo necesario, pero en el caso de nuestro país es diferente. Pero aún así, como les explicaba antes, siguen personas sobresaliendo, valiéndose de cualquier recurso para poder salir adelante. Una de ellas es Jiré Wilson, otra cantante hondureña que también ha sido muy sobresaliente y nos ha representado dignamente en el exterior. A mí me gustaría que Héctor me hable un poco acerca de Jiré Wilson. Jiré Wilson nació el 21 de diciembre en la ciudad de Tegucigalpa, hija de madre hondureña y de padre jamaiquino. Jiré Wilson comenzó a mostrar su interés por la música desde muy pequeña. Sus padres fueron las que lo impulsaron y la apoyaron para que pudiera emprender en este ámbito de la música. Jiré Wilson es una de las cantantes hondureñas que lograron ir a la Viña del Mar. Una de sus grandes colaboraciones fue con el maestro Julio Zelaya, que en sus 2 álbumes fueron Yarumén y Caribe Garífuna. Es así como nos damos cuenta del talento que hay en nuestro país, a veces desconocido por muchos. Y es que no es para menos, en este país se ocupan recursos económicos para poder sobresalir. De otra manera, no es imposible, pero sí es bien difícil. Ahora vamos a hablar de un grande de la literatura hondureña. Vamos a hablar de Froilán Turcio.
A mí me gustaría que Paoli me hable un poco acerca de la biografía y los logros que ha tenido este señor y gran representante de nuestra cultura hondureña. Les voy a hablar de un personaje muy importante en la historia de Honduras. Como ustedes ya escucharon, es de Froilán Turcio. Su nombre completo es José de Jesús Froilán Turcio. Él nació un 7 de julio de 1874 en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, en la República de Honduras. Froilán Turcio fue un narrador, poeta, antólogo y periodista hondureño, que junto a Juan Ramón Molina fue el intelectual más importante de Honduras a principios del siglo XX. Froilán Turcio, hay que destacar que fue un personaje muy importante en Honduras, porque él fue quien escribió la oración al hondureño, sintiéndose inspirado en las bellas personas y el bello pasaje de Honduras. Y finalizando con este gran personaje que se ha destacado en el extranjero, él murió el 19 de noviembre en San José de Costa Rica. Muy bien. Hemos visto grandes figuras que nos han representado nacional e internacionalmente, dando a conocer que nuestro país también tiene mucho que entregarle al mundo. Ahora vamos a hablar de algo que antes nadie no podía creer. Ahora vamos a hablar de algo que hace un tiempo podía soñar hasta imposible cuando nos referimos a atletas exitosos en nuestro país. Vamos a hablar de Ronald Bennett. Rosy Hernández, háblenos un poco acerca de Ronald. Bien, yo les voy a hablar acerca de Ronald Bennett. Él es un atletista que él nació el 11 de octubre de 1984 en la ciudad de Tela. Sus padres son hondureños y él desde pequeño le gustaba el atletismo. Él competía en las escuelas y era uno de los primeros ganadores en el atletismo. Y él ahora es ganador en la ciudad de Londres, el premio iberoamericano, ahorita hace poco en el año 2012. Y él tiene muchos premios y es campeón universitario. Exitosa carrera la de este joven, que con su edad no tan avanzada puso muy en alto el nombre de nuestro país. Vamos a hablar de otro gran atleta, él es Rolando Palacios. Marisa, háblenos un poco de Rolando Palacios. Bien, su nombre completo es Cruz Rolando Palacios Castillo. Nació el 3 de mayo de 1987 en La Ceiba, en la aldea de Sambo Creek, Honduras. Es un velocista muy reconocido a nivel mundial. Ha estado compitiendo en los países que son Finlandia, México, China, entre otros países. Su mejor marca es de 100 metros en 10.22. Ha estado compitiendo en los Juegos de Berlín, que fue los más reconocidos que él ha tenido. Envidiable la carrera de Rolando Palacios. Él es otra persona de los íconos del país que también dice: Honduras no es un país donde solo hay violencia. Honduras es un país con talento. Honduras es un país con capacidades. Al igual que Rolando, tenemos una muchacha que también es grande en el atletismo. Su nombre es Jamie Bernardes. Grecia, cuéntenos, ¿qué con Jamie Bernardes? Pues yo les voy a hablar sobre Jamie Bernardes. Ella es una atletista que se ha destacado en el país hondureño. Ella ha ido a Londres, donde ella solamente ha quedado en las semifinales porque ella no tiene el apoyo de nuestro pueblo, que es el pueblo hondureño. Lastimosamente quedó fuera el año 2012 de las Olimpiadas. Ella se retiró por falta de ayuda económica en el pueblo. Ella pasó a retomar sus estudios por la falta económica que hubo en el país. Ella quiso ayudar a todos los gimnasios de nuestro pueblo para mejorar lo que es el atletismo. Es exagerado, se puede decir, considerando las posibilidades que hay en este país. Exagerado lo que ellos han hecho por sobresalir, por ser personas de éxito. Pero yo hago en esta ocasión, Héctor y Fiamma, yo les hago la pregunta del millón. ¿Apoya realmente el gobierno a personas con esas capacidades? Bueno, pues el gobierno sinceramente pues no apoya totalmente, ya que se dedica más que todo a invertir en otros sitios, por ejemplo, en otros proyectos.
no directamente al deporte como si fuera un atletismo, como si fuera directamente al fútbol. Nosotros podemos saber de qué es lo que más se dedica aquí en Honduras. Si podemos hablar nosotros sobre lo que es deporte, aquí solamente hablamos de fútbol. Fútbol es lo que se habla aquí, pero requiriendo ayuda de estas personas, totalmente pues no la tienen. Bien, estamos claros en ese aspecto. Ahora, Fiamma, ¿qué consejo le daría usted a las autoridades que apoyan el deporte, el arte, la identidad nacional? ¿Qué consejo le daría a usted para que apoyen a estas personas? Que apoyáramos a nuestro talento que hay en Honduras, porque en verdad hay mucho talento en nuestro país, no desperdiciarlo, saber apoyarlo y tener algún presupuesto para estas personas para que se puedan demostrar al mundo. Un análisis pequeño, de esto podríamos hablar 2 días si es necesario. Hay muchas personas con talento, pero en esta ocasión nos quedamos hasta aquí con lo que son los hondureños sobresalientes. Bueno, ya hablamos un poco acerca de los hondureños sobresalientes, los que nos representan a nivel nacional e internacional. Ahora nos gustaría conocer un poco de los gobiernos que ha tenido Honduras, no de todos a profundidad. Los vamos a ver de una manera un poco rápida, breve. Vamos a hablar, para empezar, hablemos de Dionisio Herrera, que fue pues el primer jefe de Estado que tuvo Honduras. José Dionisio de Herrera fue electo jefe de Estado por 4 años por la Asamblea Constituyente reunida en Cedros. Y como vicejefe, José Justo Mía nombró a Francisco Morazán secretario general. Juró la Constitución Federal, dividió el territorio hondureño en 7 departamentos, creó la primera Corte Suprema de Justicia y el primer escudo de armas. Dionisio Herrera, su periodo fue de 1824 a 1827 y fue considerado un hombre de pensamiento liberal, o sea, de una política liberal, conocedor de las ideas de la Ilustración y ferviente apasionado por la historia. Como les decía, era una persona, de eso entonces una persona letrada, ¿verdad? Una persona preparada en el ámbito político de aquel entonces. Ahora hablemos así, porque lo vamos a hacer de una manera breve. Hablemos de Francisco Ferrera. Vamos a hablar un poco de este señor que fue militar, abogado y político. Ahora hablemos de Francisco Ferrera. En su gobierno fue profundamente conservador. Se caracterizó por la aplicación de una serie de medidas con gran dureza y por la represión que desencadenó contra todos los movimientos de protesta que surgieron contra su política favorable a las oligarquías agrarias y a la iglesia. Ferrera reorganizó el ejército estableciendo el servicio militar obligatorio, mejoró sensiblemente la instrucción pública, introdujo una serie de leyes de carácter ascéndico y de fiscales con aumento de impuestos, y la reorganización de las rentas provenientes del tabaco y de la producción de aguardiente. Una observación al gobierno de Francisco Ferrera fue que restableció los diezmos abolidos por Diego Vigil en su anterior gobernación, que era el poder que se le había quitado a la iglesia, porque en esos tiempos la iglesia católica gozaba de bastante poderío y decidía bastante sobre las leyes que regían el pueblo. La crítica fuerte que se le hace es que una epidemia de viruela atacó Comayagua, Tegucigalpa y La Paz, siendo esta zona, por más que hizo él por su esfuerzo, nunca pudo controlar y fue lo que más afectó al país. Ahora hablemos un poco de una persona de identidad nacional. Este señor del que vamos a hablar ahorita es al que le debemos el apodo de Catrachos. Hablemos un poco de Florencio Satruch. Florencio Satruch, Guerra de Centroamérica contra William Walker, Batalla de Rivas, octubre de 1855, Levantamiento liberal contra José María Medina en 1870, Batalla de Nacaome, marzo 1871. Bueno, Florencio Satruch era político, abogado y militar con el grado de general de división. Él es catalogado un héroe centroamericano porque es más, en Nicaragua, por ejemplo, se le quiere bastante, se le aprecia mucho porque incluso vino a pelear a Honduras en una contra que venía de Nicaragua, comandando el ejército de Nicaragua, y hasta lo hicieron gobernador de una de las provincias de Nicaragua. De acuerdo a él formaba los ejércitos que decían vienen los Satruch. Entonces eso es lo que después se derivó, la historia es un poco larga, pero es lo que después deriva, que de los Satruch después se convirtió en los Catrachos. Ahora hablemos de una persona conocida por algunos, buen gobernante, por otro lado pues
mala persona, involucrado en la década perdida. Empezó su gobierno sirviéndole en bandeja de plata nuestro país a autoridades extranjeras. Él es Roberto Suazo Córdoba. Hablemos un poco de este médico, político y miembro del Partido Liberal de Honduras. Bueno, su gobierno se ahondaron las contradicciones con el régimen sandinista de Managua por la presencia de la contra nicaragüense en territorio nacional. Así como soldados salvadoreños comenzaron las maniobras militares hondureño-norteamericanas y se puso en vigor la doctrina de la seguridad nacional, bajo el control del general Gustavo Álvarez Martínez, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que provocó muertes y torturas. Bueno, pues este señor, don Roberto Suazo Córdoba, cuyo mandato fue desde 1982 a 1986, tenía algo particular y era una manera bien rara de tratar a la gente. Nunca usó un vocabulario para referirse de una manera diplomática, ¿verdad? Cuentan la historia que cierta vez se le acusó de tener cicatrices de unas balas en un enfrentamiento, y para desmentir eso lo que hizo fue delante de toda la prensa internacional se quitó la ropa y enseñó todo para que no vieran que no tenía las cicatrices. Y otra cosa que hizo fue obligar a un secretario de Estado a decir que él no estaba loco, porque la prensa internacional lo tachaba de loco. Y entonces ese argumento, cuando la prensa vio que él amenazó al secretario, entonces dijeron, sí, definitivamente sí está loco, por lo que está haciendo. Él fue el que empezó con la doctrina de la seguridad nacional, que más adelante vamos a hablar todo el desastre que le ocurrió al país. Ahora, vamos entrando ya a los gobiernos más actuales. Hablemos ahora de José Simón Azcona, que tuvo un periodo de gobierno de 1986 a 1990. José Simón Azcona, en su periodo se propiciaron las reuniones de los mandatarios centroamericanos para buscar una solución pacífica y no militar a los problemas políticos regionales. En San Pedro Sula fueron asesinados Miguel Ángel Pavón y Moisés Landaverde, activistas del Comité Hondureño para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahora hablemos de otro presidente que fueron dos gobiernos que a mí me encantaron. Fue el de Carlos Roberto Flores, del que hemos estado hablando ahorita, y de este señor, Ricardo Maduro Yoes. Fue criticado, pero supo dirigir al país. Gobernó del 2002 al 2006. Ahora hablemos de Ricardo Maduro Yoes. Maduro se puso a trabajar inmediatamente en la ejecución de su principal divisa. Esta es electoral, y a los pocos días ya hubo resultados espectaculares, contradiciendo los que habían sospechado una demagogía en sus promesas de campaña. El flamante jefe de Estado se puso a trabajar de inmediato para llevar la práctica a su principal divisa electoral, a los que pocos días de la presidencia ya pudo dar cuenta con resultados espectaculares. El plan de Ricardo Maduro era cero tolerancia con la inmunidad legal, los corruptos y la violencia, ya que él fue una persona que a nivel de empresa y como persona le tocó vivir esto en carne propia. Por eso el gobierno de él se enfatizó bastante en lo que era materia de seguridad, y no fueron los mejores resultados que puede esperar una nación, pero tampoco fueron malos resultados. O sea que en un balance se queda como un resultado bueno en cuanto a combatir la violencia y el crimen organizado. Y por último, para hablar de estos gobernantes que están antes de nuestro gobierno actual, nos queda hablar de una persona especial para muchos. Llegó a las elecciones quizás las más conflictivas que ha tenido el país en la época democrática. Se trata de Porfirio Lobo Sosa. Pero para escucharlo más a profundidad, escuchemos qué hizo él en su gobierno. Bueno, ya finalizando con algunos de los presidentes que ha tenido Honduras, les voy a hablar de Porfirio Lobo Sosa, el expresidente de Honduras, como dijo mi compañero, del periodo de 2010 a 2014.
Porfirio Lobo Sosa asumió la presidencia de la República de Honduras como el presidente más votado de la historia del país. Sin embargo, su gobierno no fue reconocido internacionalmente en represalias por el derrocamiento de Manuel Zelaya Rosales como presidente de la República el 28 de junio del 2009. Y como esta es una secuencia de la historia de nuestro país, hace unos momentos les hablábamos de los gobiernos que hubo antes y ahora les vamos a hablar de nuestro gobierno actual, presidido por el señor Juan Orlando Hernández. Un gobierno que apenas está trabajando, comenzó funciones, lleva un poquito más de un año de trabajo. Vamos a enterarnos qué hace, cómo está trabajando, si está mejorando el país o está estable como lo dejaron los gobiernos anteriores. Ahora, hablemos del presidente actual, que es Juan Orlando Hernández. Nació el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracia Lempira, en la aldea Río Grande. Sus padres son el señor Juan Hernández Villanueva y la señora Elvira Alvarado Castillo. Es el número 15 de 17 hermanos. Su educación primaria y la secundaria la inició en Gracia Lempira y luego egresó de la primera promoción del Liceo Militar del Norte. Los 7 gabinetes sectoriales que se han definido como Seguridad, Secretarías de Seguridad y Defensa Nacional, Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Desarrollo Social, PRAF, INFA, PANI y Despacho de la Primera Dama. En Gobernabilidad tenemos la Secretaría del Interior y Población, Instituto Nacional de Estadística, entre otros. Surge un problema grande, la problemática campesina en Honduras. Un problema que lleva años causándole luto a las familias hondureñas. Kenneth, háblenos un poco de la problemática campesina en Honduras. La implantación del capitalismo destruyó la economía de los campesinos. Esto ha venido desde hace tiempo. Podemos poner de ejemplo como la del Bajo Aguán, que ha habido muchas matanzas, ¿verdad?, en el territorio hondureño. Más que todo esto afecta a los campesinos porque han quemado iglesias, escuelas, han habido muchas muertes en estos lugares, ¿verdad? Esto ha deteriorado a sectores importantes de los campesinos. Por eso el campesino se ha dado la oportunidad de buscar una nueva alternativa como un movimiento, ¿verdad?, campesino. Graves y agudos conflictos agrarios generados por la expansión capitalista obligaron a los campesinos a crear un nuevo movimiento. Como podemos ver, el 54% de la población, pero el gobierno solo apoya el 2% del presupuesto en el agro. Es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Porque, como podemos ver, los organismos internacionales apoyan más a los campesinos que el mismo gobierno de la República actual. Y es que en todo este tema, que estamos hablando de la década perdida, nos hemos dirigido especialmente como país extranjero dominante en Honduras a Estados Unidos. Fabiola, para que se mencione tanto Estados Unidos, ¿qué papel jugaba en esa década aquí en nuestro país, Estados Unidos? En Honduras se llamaba la década perdida a los terribles años 80, la locura fanática y de la doctrina de seguridad nacional. Estados Unidos hizo de Honduras su gendarme en América Central para apoyar a la contra nicaragüense y vigilar la frontera con El Salvador. Honduras adoptó la política por Estados Unidos de proteger la seguridad nacional, eliminando las amenazas insurgentes o subversivas. Y es que Estados Unidos siempre ha sentido cierto temor hacia el comunismo. Se puede ver en la actualidad todas las políticas que usa contra países como por ejemplo que no son del todo comunistas, pero sí ejercen el socialismo, como es el caso de Venezuela, Cuba y entre otros. Pero no solo estaban ellos, el batallón 316 y las fuerzas de la FUSEP y Estados Unidos no estaban aquí de gusto. Estaban porque había una contra sandinista. Entonces, ¿qué misión tenían, Rosy, esos movimientos de izquierda en Honduras en ese entonces? La misión que tenían los movimientos de izquierda en Honduras era enviar sobre las elecciones generales, como miramos también en las elecciones en Venezuela de Hugo Chávez. Entonces miramos ese era un ejemplo de un movimiento de izquierda y lo que ellos pretendían era una fuerza progresista, o sea, ver sobre las elecciones generales y por el foro donde se informaron todos ellos.
Y es que la vida laboral está dura en nuestro país. Por eso el ferrocarril interoceánico es una buena alternativa para empleos. Entonces, ¿en qué se basan las autoridades, Fabiola, para decir que este megaproyecto marcará un cambio radical en la economía del país? Bien, este megaproyecto dará un cambio de 360 grados, ya que, como ustedes saben, el canal de Panamá solo el barco obtiene 100 toneladas, en cambio este ferrocarril interoceánico obtendrá 300 toneladas en cada viaje. 100 toneladas son lo que nos decía Fabiola, 100 toneladas los barcos que entran por el canal de Panamá. Y este contaría con barcos que anclarían en los dos puertos de 300 toneladas cada uno, lo que es una cantidad grande. Hablemos ahora, Kenneth, ¿cuál es la magnitud de este proyecto? ¿Qué es lo que se pretende lograr con este proyecto? Honduras podría competir con las grandes potencias del mundo si el sueño que hoy viven algunos expertos y académicos se hace realidad. De ser así, el país contará con 2 de los megapuertos más importantes del mundo conectados a través de un ferrocarril interoceánico. Esto pondría más que todo a Honduras en un nuevo escenario económico. El tiempo que tardaría por lo menos sería de unos 15 años si el gobierno pone de su parte. Esto generaría unos 200,000 empleos y sería fundamental para la cantidad de desocupados que registra el país. Nuestro país, por su ubicación geográfica, tiene esas grandes facilidades. Tenemos a Puerto Cortés con 35 metros de profundidad para un puerto que puede ser con capacidad para el barco que le quieran poner, y tenemos a Amapala con una profundidad de 40 metros. Eso es suficiente para que funcione como megapuertos. Recuerden que ser de los países, tener 2 megapuertos a nivel mundial nos convierte en un posible competidor en un escenario económico exageradamente grande. Ahora, la Universidad José Cecilio del Valle ha tenido que ver en este asunto. ¿De qué manera, Fiamma, ha tenido que ver la universidad en este proyecto? Por su parte, el rector de la universidad privada José Cecilio del Valle, Carlos Ávila, afirmó que la empresa CHET ha demostrado el interés por desarrollar el estudio técnico financiero, el financiamiento y la construcción de la obra. El proyecto incluye la construcción de una referencia en el puerto Castilla. La universidad ha hecho evaluaciones acerca de un centro de acopio que tendría la capacidad para 240,000 contenedores. Esto a la altura del departamento de Choluteca, con lo que contaría con una capacidad de almacenaje de mucha mercadería. Pero hay que ver si esto no solo es otra ilusión como la que se nos ha hecho ver antes. Para esto a mí me gustaría contar con la opinión de Héctor. Hágame un análisis, Héctor, sobre este proyecto. Bien, Orlin, para contestar estas ciertas dudas que tenemos y para poder despejarlas todas, yo quiero hacer un interrogante antes de todo esto. ¿Qué tan cierto será que se podrá cumplir con este ferrocarril interoceánico? Pues ya que este ferrocarril interoceánico en otros lugares, como en Europa, se ha podido solventar este tipo de problemas que hay a lo largo de esos continentes, conectando un océano con el otro, a través de los mismos países y en todo el continente. ¿Crees que este ferrocarril podrá ser efectivo aquí en Honduras, ya que Honduras es un país donde se debate bastante la corrupción? Pero hay una desventaja sobre este ferrocarril, que este ferrocarril solamente podría enviar, no podrá recibir, en el cual Honduras solamente podrá ver pasar el ferrocarril, no podrá hacer uso propio de él. Entonces, el país estaría sometido solamente para hacer un paso para este ferrocarril, en el cual muchas de las autoridades de Honduras pueden aprovecharse del mismo. Han tenido ustedes la opinión de mi compañero Héctor Godínez, con un análisis personal propio sobre cómo él ve la posibilidad del ferrocarril interoceánico. Ahora, otra noticia similar o quizás más alentadora que el ferrocarril interoceánico. Lo vamos a tocar así de una manera corta, breve. Se trata de, ¿hay petróleo en Honduras? Recordemos que este no es un tema nuevo. En 1920 ya se registraba la exploración de hidrocarburos en Honduras. Cuando la compañía Petroleum inició,
la perforación de los primeros pozos y le llamaron a ese sector Omoa. O sea, no es algo que venimos empezando a conocer, con resultados totalmente negativos. Después del 20, en la década de los 60, otra compañía condució una nueva intervención petrolera en la Mosquitia, ¿saben qué? También sin éxito. Lo curioso de todo esto es que de todos los países centroamericanos, Honduras es el único que no ha explorado ni explotado petróleo. Tenemos a Guatemala, por ejemplo, donde hay yacimientos grandes de petróleo. Lastimosamente para nuestros hermanos guatemaltecos, el petróleo de Guatemala es un poco espeso, por lo que sirve más que todo para asfalto. Ustedes saben que el asfalto también es producto de los hidrocarburos. Entonces, a mí me gustaría platicar un poco con ustedes. Fabiola, más que todo quiero hacerle esta consulta. ¿Qué ha escuchado usted de posibles yacimientos de petróleo en el país? Los geólogos realizaron pruebas que existe yacimiento en lo que son las cuencas de Tela y la Mosquitia que se encuentran en las costas atlánticas. Y es que este es un tema desconocido para muchas personas, por lo cual no hay mucha información, ya que se pretende y muchas personas manejan que quizás haya un poco de corrupción por debajo de eso, ya que de 16 concesionarias que estaban solicitando aprobaciones para la exploración de yacimientos de petróleo, a una sola le habían concedido el derecho de explorar la zona de Cortés, Comayagua y el sector de la Mosquitia. Son los sectores que sí ya ha dado permiso el secretario de Serna, ¿verdad? Ahora yo te hago una pregunta, Héctor, así, de una manera rápida. ¿Cómo sentimos la confianza del país? O sea, la confianza de los ciudadanos hacia las autoridades cuando hablan de eso, de que puede encontrar petróleo en nuestro país. ¿Creen que la comunidad se siente motivada o está escéptica por saber los grandes índices de corrupción que hay en este país? La empresa BG Group, la que actualmente está buscando el petróleo aquí en Honduras, más que todo en la zona de la Mosquitia, pues ha hecho un contrato prácticamente con Honduras, donde ellos solicitan el 50% del petróleo y el Estado podrá usar el 50% contrario. Pues este 50% podemos hacer de cuenta de que, basándose en los altos hechos de corrupción que se han habido en Honduras, podríamos tener un 20% de ese dicho petróleo. La empresa podría tener un 50%. Ahora, ¿quién se beneficia más? ¿La empresa o el Estado? Pues se beneficia más la empresa, ya que tienen un total 50% del petróleo que encontrarán. La empresa está totalmente en su derecho para poder explotar como se le antoje ese petróleo. Honduras solamente tendrá el 50%. Como lo dije anteriormente, se representarán un 25% para la población. No tendremos mucho más de qué platicar excepto de los claros lineamientos que nos ha dado Héctor este día. Todos, yo al igual que cualquier persona, me sentiría escéptica al pensar qué van a hacer si hay petróleo. Queridos amigos, la limitación más grande es creer que hay límites. Nosotros somos el grupo Vientos de Cambio de la Universidad José Cecilio del Valle en la clase de Historia de Honduras y esta fue nuestra mesa redonda. Muchas gracias.